Comparación. A ellos me parezco. Cuando pienso en los hombres del rico talento, me siento complacido, en mi introvertida manera. Cuando al hacer balance descubro cuánto tenemos en común ellos y yo. Como Burns, tengo debilidad por la botella. Como Shakespeare, sé poco latín y menos griego. Me muerdo las uñas como Aristóteles. Como Thackeray, soy un poco snob. Padezco la vanidad de Byron. He heredado el resentimiento de Pope. Como Petrarca, me embobo por una sirena. Como Milton, tiendo a estar abatido. Mi lenguaje recuerda al de Chaucer. Como Johnson, no deseo morir, también me bebo el café del plato. Y si Goldsmith parecía un loro, yo también. Como Pillo, tengo deudas a montones. Como Swinburne, creo que necesito una enfermera. Como jugador empedernido, supero a Christopher Marlowe y sueño tanto como Coleridge, solo que peor. Al compararme con hombres de rico talento, soy todo cuanto un hombre de talento debería ser. Me parezco a cada genio en sus vicios. Por detestables que estos sean, sin embargo, escribo muy parecido a mí. Ogden Nash, 1902-1971. Ogden Nash, escritor estadounidense de verso ligero, es conocido por su sofisticado humor y su sentido de la sátira. Ogden Nash fue conocido por su gran sentido del humor y por sus versos audaces, que a menudo eran irregulares y muy variados, desde frases de una palabra hasta líneas que ocupan un párrafo. Tuvo muchos seguidores en vida, especialmente por su poesía que satiriza las debilidades cotidianas. En el poema que he citado se burla de sí mismo, justificando sus debilidades comparándolas con las de los hombres de talentos dorados, que son algunos de los mejores poetas del mundo. Aunque este poema está escrito medio en broma, resalta la tendencia que tenemos muchas personas a compararnos con los demás. Parece más sencillo comparar nuestra conducta con la de los demás para determinar dónde nos encontramos en la vida. De hecho, casi toda nuestra educación en casa y en la escuela se ha basado en el método de la comparación y la mayoría fuimos preparados para encajar en algún lugar intermedio, según cómo se agrupe el resto. Para evaluarnos, la curva estándar se aplicaba para determinar dónde encajábamos y afuera en geografía, y matemáticas, en el tipo de ropa que llevábamos y qué toque de queda obedecíamos. Cualquier cosa que hicieran los demás se empleaba como barómetro para determinar lo que teníamos que hacer. Había expedientes académicos e informes de conducta social. La comparación como medio de evaluación prevalecía hasta tal punto que lo más normal es que sea el medio que emplees para evaluar tu vida de adulto, así como para dirigir la vida de los miembros de tu familia. Sin embargo, comparar una persona con otra supone negar el carácter único de cada individuo y las comparaciones nunca conducen al autoconocimiento. Resulta cómodo buscar la aprobación fuera de uno mismo, si los demás también lo hacen. Y dado que casi el 68% de las personas actúan así, resulta tentador creer que este es el camino correcto. Cuando nos comparamos con otros, estamos cayendo en los mismos condicionamientos del pasado, ya que buscamos en el exterior algo que en realidad llevamos dentro de nosotros mismos. Me gusta esta sentencia de Laozi, el fundador del taoísmo: el que conoce a los demás es sabio, el que se conoce a sí mismo está iluminado. Cuando recurrimos a las comparaciones de cualquier tipo, a lo máximo que podemos aspirar es a algo de sabiduría, pero para iluminarnos hemos de conocer y honrar a la creación única que hay dentro de cada uno de nosotros. Esta es la genialidad que nunca se hallará en la medianía. Estar siempre esforzándose por llegar al punto más ancho y elevado de la curva normal y evitar los delgados finales que representan los extremos no es, como estoy seguro
de que ya sabes el camino que ha de seguir todo el mundo. ¿Por qué? Porque el genio creativo siempre se encuentra en la posición más alejada de la media. Jean Piaget fue un famoso psiquiatra suizo que investigó cómo los estudiantes podían conseguir mejores resultados. Cuando yo todavía estaba realizando mi doctorado, me enseñó algo muy importante que jamás he olvidado. Sus experimentos con alumnos de enseñanza básica confirmaron que el aprendizaje y los niveles de rendimiento eran diferentes para individuos distintos. En una clase en la que se empleara un solo método de enseñanza, por ejemplo conferencias, los resultados finales se asemejaban a una curva con aproximadamente 2/3 dentro de la nota C o aprobado. Un cuarto se dividía en dos mitades, una por encima del aprobado y otra justo por debajo de este. El 6% se dividía en partes iguales en muy deficiente y excelente, con minúsculas fracciones en las que se domina desviaciones distintas del centro. Es decir, que una diminuta fracción son genios y otra diminuta fracción sencillamente no ha asimilado nada. No obstante, esto no fue lo que me impresionó, ni tampoco lo que siempre he recordado de Piaget. Este dijo luego que, si se cambiara el método de enseñanza de conferencias a dibujos, por ejemplo, se obtendría la misma distribución estándar, una diminuta fracción de genios y otra de ceros, un 6% de excelentes y de suspensos bajos, un 25% de suspensos altos y notables, un 60% de aprobados altos y de aprobados bajos. Lo sorprendente del caso es que las personas que entrarían en las diferentes categorías no serían las mismas que con el otro método. Y si probáramos otros métodos, por ejemplo, coloquios o presentaciones con videos, con el mismo grupo, con cada nuevo método obtendríamos nuevos genios, nuevos suspendidos y un nuevo grupo dentro de la media. Para mí, la interesante conclusión de Piaget es inolvidable. En toda persona hay un genio, y todos nosotros, como educadores, como padres o como directores de nuestras propias vidas, necesitamos hallar el método que nos permita revelar el genio que llevamos dentro. El sátiro poema de Ogen Nash, "A ellos me parezco", nos recuerda lo absurdo que es compararnos con los demás en cualquier circunstancia. Su conclusión revela la verdad de su afirmación, sin embargo, escribo muy parecido a mí. Eso es lo único que él pudo hacer, ser él mismo. Con frecuencia, en nuestro afán de encajar en un entorno y ser aceptados nosotros mismos, nos ponemos la trampa al pensar cómo somos en comparación con los demás. Hemos sido condicionados desde pequeños y por eso es fácil olvidar que nuestra genialidad individual puede que no se haya desarrollado. La idea de compararse con otra persona parece absurda cuando sabes que eres un ser único y además encuentras el método, las personas y las circunstancias que te parecen adecuadas. Al igual que me sucede a mí cuando escribo algo, corro una maratón, lavo el coche o me cepillo los dientes, en el fondo de tu corazón sabes que no necesitas comparar tus acciones con las de los demás para describir cómo hace actuar. Somos libres cuando podemos decir, esta es mi forma de hacerlo, ¿cuál es la tuya? No existe una única manera. Soy libre cuando ya no necesito decir lo que tengo en común con esos ricos talentos. La conclusión es la misma a la que llegó Ogen Nash. Sin embargo, escribo muy parecido a mí. Deja de comparar y empieza a organizar tu vida. Para dejar de compararte con los demás, empieza a practicar estas sugerencias. Emplea tu propio sistema para evaluar tus acciones y tu personalidad. ¿Estoy contento conmigo mismo? En lugar de no soy tan bueno como mi hermana. Cuando te des cuenta de que vuelves al antiguo hábito de comparar, deja de hacer lo que estás haciendo en ese momento y obsérvate. Ser consciente es el principio del cambio. Cuando estés a punto de decirte, creo que estoy dentro de la media en algo, detente y vuelve a componer la frase del siguiente modo. Así es como yo lo hago y me parece bien. No emplees comparaciones con tus hijos, a menos que esperes lo mismo a cambio, puesto que cada vez que dices todos tus compañeros de clase hacen las tareas de la casa, puedes esperar oír algo parecido a ningún padre obliga a sus hijos a ir a la cama tan pronto.
El hábito se vuelve insidioso y pasará de generación en generación si no dejas de utilizar la comparación como norma. Cambia tus instrucciones a espero que hagas algún trabajo en casa y esto no tiene nada que ver con tus amigos. Si no tienes tanto talento o no eres tan experto como desearías en algo en particular, recuerda que no es porque no seas inteligente, sino que es el resultado de tu experiencia y de tu reacción única a este acontecimiento. Tu genialidad puede estar en otra parte o puedes necesitar otro método de enseñanza. Respeta tu individualidad y evita especular sobre cómo eres en comparación con los otros. La comparación siempre cede el control de tu vida a aquellos con quienes te comparas.